compartir. Hola, muy buenas tardes, compañeros. El tema de hoy es la crisis, las teorías de las crisis. Buenas tardes, Magdalena, o buenas noches. Por aquí, espero que se vea. Si se ve, por favor, solamente díganme que si se ve. Está presentándose el Paintbrush y está el plan de la clase, teorías de las crisis en la teoría del valor, trabajo en Marx. Esto es el capítulo que dejamos, se acordarán ustedes, de Duncan Foley, para entender el capital, el capítulo referido a las crisis económicas. Y aquí tenemos tres tipos de crisis económicas: subconsumo, desproporcionalidad y la tasa decreciente de ganancia, que ya revisamos en su momento. En primerísimo lugar, lo que deberíamos de decir es de que no existe en el mundo académico, en las teorías económicas, no existe una teorización de las crisis, particularmente en la teoría neoclásica o en la teoría predominante en la academia. Cuando nosotros trabajamos en economía, ustedes deben de saber que tenemos básicamente, no solamente, pero básicamente, dos vías para comprender la economía: la llamada teoría del valor neoclásica y la teoría del valor trabajo clásica, en la cual está no solamente Marx, sino también Ricardo, y también está Adam Smith. Esta teoría es una teoría objetiva del valor, del por qué valen las mercancías. Esta es una teoría subjetiva, porque plantea que la utilidad es la que da valor a las mercancías. Entonces es una teoría objetiva y subjetiva, las dos teorías predominantes del valor. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso. Cualquier teoría que me mencionen cae en una de estas dos, cualquiera. La teoría keynesiana, por ejemplo, cae en la teoría del valor neoclásica. No rompe del todo, contrario a lo que les puedan decir, no rompe con la idea de que a cada factor se le remunera de acuerdo a su productividad marginal. Eso está presente también en la teoría del valor, o en los planteamientos teóricos, mejor dicho, de John Maynard Keynes, de tal forma que cae en esa idea. Rafa caería más bien en la teoría del valor trabajo de Ricardo, es un seguidor de Ricardo, de David Ricardo. Y ya hemos dicho, simplemente como recordatorio, que Ricardo está planteando una teoría del valor del productor, de un productor, y en ese sentido está refiriéndose al valor de la mercancía que le implica a un productor. Marx, a diferencia de Ricardo, está planteando el valor, el tiempo de trabajo socialmente necesario, como el promedio de esos productores. Por tanto, hay una diferencia entre el promedio de los productores y sus condiciones en cómo produce, y solamente el valor de una mercancía de un productor, que es lo que plantea Ricardo. Smith plantea dos tipos de teorías, en realidad: la teoría de trabajo adquirido y también una versión del trabajo implicado. Hay que tener en cuenta, muy en cuenta, esta idea. Pues entonces, siempre que en economía ustedes quieran comprender lo básico, deben de entender que existen dos teorías del valor de las mercancías: una y dos. No hay más. Teoría subjetiva, la utilidad. La utilidad es subjetivo, no es lo mismo para Vladimir que para David, que para otros un queso. Para la compañera Flor, el queso puede ser, por ejemplo, muy útil. Para mí a lo mejor no, para
Vladimir tampoco, etcétera, etcétera. Es algo subjetivo. En ese sentido, la teoría neoclásica del valor, al basarse en un aspecto totalmente subjetivo como es la utilidad, no es una teoría objetiva. En cambio, el tiempo de trabajo es una medida objetiva. Y de hecho, ya comentamos que una crítica seria a la teoría del valor neoclásica es que no se sabe cómo se mide la utilidad. Es decir, para el trabajo tengo minutos, horas de trabajo, años de trabajo, semanas de trabajo, pero la utilidad, ¿cómo se mide? ¿Qué es? Así como el metro mide longitudes en centímetros, así como el kilogramo mide un aspecto, una cualidad de cualquier objeto, que es su dimensión de peso, lo mide en una unidad, que es el kilogramo, o en gramos. ¿Cómo diablos medimos la utilidad? ¿Cuál es el objeto que está midiendo? ¿Cuáles son sus unidades de medida? Eso no queda claro, está totalmente ambiguo. En ese sentido, es una crítica totalmente consistente el que no tenga realmente una unidad de medida la utilidad. En cambio, en la teoría del valor del trabajo sí que tenemos. Y una de las teorías que sobresale de la teoría del valor trabajo, que la voy a poner simplemente así, teoría del valor trabajo, uno de los aspectos que ya vimos es no solamente de la definición del valor, también planteamos en el curso lo que es cómo se divide el ingreso, en este sentido, en salarios y en ganancias. Entonces aquí existe una teoría de la distribución. Y en este sentido va unido la teoría de la explotación. Es decir, que de todo el Producto Interno Bruto, o el famoso B más P, solamente una parte va hacia los trabajadores y la otra parte, la más grande, va hacia los capitalistas. Esa es la teoría de la distribución, nacida de la teoría del valor trabajo, y está unida, por supuesto, a la teoría de la explotación. Pero hay otro tipo de teorías que nacen aquí. Hay una teoría que plantea el origen del capital. ¿Cómo diantres nació el capitalismo en cada país? Y esto hace pie a un tema muy sabroso, un tema muy emocionante, porque cada país tiene su propia historia, que es la llamada acumulación originaria del capital. ¿Cómo fue que nació la relación tiempo de trabajo? ¿Cómo nació, perdón, la relación trabajo y capital en cada país? En cada país fue muy particular este nacimiento. Este nacimiento de esta dualidad, trabajo asalariado y capital, en países como Inglaterra, en países como Alemania, en países como los Estados Unidos, nace en el siglo XIX, principios o a mitad del siglo XIX. Mientras que los capitalismos tardíos de Latinoamérica y de otras partes del mundo nacen a finales del siglo XIX o bien principios del siglo XX, y nacen ya como satélites de capitalismos de países occidentales centrales. Estados Unidos ya en el siglo, piensen ustedes, en el siglo XIX, a principios y a mitad, tiene una industria férrea, una industria de transporte por tren. Inglaterra también. Si ustedes ven el nacimiento, el desarrollo, la consolidación del sistema ferroviario en los países del mundo, mucho les dice de cómo nació el capitalismo en ese país. En países latinoamericanos, México por ejemplo, el tren vino hasta 1859 y pocas vías, pocos kilómetros de vías. En El Salvador no lo sé, ustedes pueden preguntarse, pero seguramente fue tardío el siglo XIX, mientras que, ya digo, en países como Estados Unidos e Inglaterra, esto nació ya de manera consolidada en el siglo, a mitades del siglo XIX. Además de que los inventos fueron ahí, en esos países. Bien,
Pero hay otro tipo de teoría que nace de la teoría del valor. Y es que todas las teorías, la de la distribución, la del origen del capital, la del cómo se intercambia, la del comercio internacional, todas nacen de la teoría del valor. Por eso es importante comprender la teoría del valor. Y una de ellas es la crisis económica. ¿De dónde diablos nacen las crisis o cómo se generan las crisis económicas? Y vemos en este sentido una ausencia en la teoría neoclásica. Porque en el largo plazo, la teoría neoclásica plantea un pleno empleo, una buena remuneración y correcta, adecuada remuneración a los factores, cosa que vemos que no es así. Vemos que no va a haber desempleo en el largo plazo. Vemos que va a haber el mismo desarrollo homogéneo en todas las regiones, cosa que vemos que no es así. Después ya de 200 o más de 200 años de prevalencia del capitalismo. Y bueno, pues entonces tenemos ahí una realidad. Me gustaría comentar algo sobre esto, sobre este aspecto de la teoría del origen, del nacimiento del capitalismo en cada país. Y es que deben de recordar que hay en el Capital una idea del propio Marx que plantea que no es necesariamente Inglaterra el primer país donde nace el capitalismo plenamente a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, es decir, con la Revolución Industrial, sino sitúa en Italia la primera vez donde nace el capitalismo. Y es en aquellos años en los cuales está el Renacimiento en Europa, donde sitúa la gran explosión de mercaderías en Génova, en Nápoles, donde nace precisamente el capitalismo. ¿Por qué? Porque es por primera vez en estos lugares donde la eclosión del comercio mundial, partiendo de estas zonas que ya mencioné, Génova y Nápoles, donde aquellos que eran artesanos se convierten en trabajadores asalariados. Hay talleres, pues. Estos talleres que hacen mercancías para todo tipo de mundo o hacia todo tipo de mundo, estos talleres se convierten literalmente en fábricas, lo que después en el siglo XIX serían fábricas. En ese sentido, 1600, por ahí se va observando que en Italia nacen estos talleres. No quiero errar, estoy más o menos mencionando un año aproximado, podría esto verificarlo, pero estamos hablando más o menos de este tiempo en Italia. Llega una crisis comercial, precisamente, y esto que antes eran talleres en estas zonas de Italia, se paran. Es decir, ya no hay comercio por una serie de razones, no hay comercio de esas mercaderías, y por tanto cierran estos talleres, y dice Marx, sucede una situación antihistórica, porque en lugar de ir hacia adelante, se regresa a la época feudal, a la relación de siervos y feudales. Y eso que había avanzado antes en Italia se detiene, se regresa, hay una regresión histórica, y se vuelve a ver solamente el capitalismo hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, plenamente con la incorporación de la revolución industrial y de la técnica o de la ciencia hacia los procesos productivos, lo cual es la técnica propiamente dicha, la ciencia aplicada hacia los procesos productivos o hacia la producción es la técnica, así es la definición. En ese sentido, la ciencia ahora sí se incorpora de pleno al proceso productivo, antes no. Antes Newton en 1600, a finales de 1600, puede introducir su idea de la gravitación universal, pero esto no se aplica plenamente al proceso de producción, o no siempre se aplica. En cambio, hoy el GPS sí que se aplica totalmente
a la producción. Si no, vean ustedes el Uber, el InDriver y todo tipo de celulares que utilizan el GPS, que se utilizan aplicaciones para producir a la manera capitalista, siempre con la idea de el trabajo asalariado versus o en su relación con los capitalistas, mientras que acá antes en el feudalismo es el señor feudal en su relación con los siervos. Esto es la llamada relación social de producción. Y en países capitalistas como los nuestros, ya en pleno siglo XX, principios del siglo XX, pueden convivir estas dos relaciones, o incluso resabios de relaciones sociales de producción todavía más antiguas, el llamado modo de producción asiático. Pero la que prevalece es solamente una. A la prevalencia de solamente un modo de producción, este es un modo de producción, este es otro modo de producción, esta colectivización que existe de las tierras, ¿de acuerdo? Donde hay una especie como de cacique muy nuestro en América Latina, pues este tipo de resabios entre feudalistas y esclavistas todavía pueden pervivir en algunas zonas, y si no precisamente ellos, algunos aspectos culturales sí. Pero la relación social predominante, la relación social de producción, es la capitalista, ¿de acuerdo? Y mientras esto sucedía ya en pleno siglo XIX, ya en cambio, países como Inglaterra, países como Estados Unidos de América, ya están en pleno capitalismo, con una industria que está creciendo a cada instante y que está controlando a los pequeños países como América Latina. En ese sentido, el capitalismo es totalmente exportado, entre comillas, y nuestro capitalismo es totalmente subalterno a este tipo de países centrales, donde ya se consolida esta relación social de producción y donde nosotros venimos a ser países únicamente que vamos a abastecer materias primas de la gran industria de estos países, donde, insisto, ya está prevaleciendo totalmente el capitalismo. Bien, dicho eso, planteando de que Inglaterra no fue el primer país capitalista del mundo, sino Italia, planteamos que esto es muy importante para comprender la realidad de cada país, ¿de acuerdo? Porque en la medida en que se comprenda cuándo nace el capitalismo, uno comprende cuándo nace el avance o el retroceso de cada país. Los países poderosos de hoy son los primeros países capitalistas del mundo. Los países subdesarrollados de este día, de nuestro tiempo, son los países que llegaron tarde al capitalismo, a la repartición, entre comillas, de este capitalismo a nivel mundial. Entonces debe de comprenderse eso. Y la manera en que compiten los países entre sí dentro del sistema capitalista es mediante la tecnología, que es una cuestión que se olvida mucho en todo tipo de aspecto económico, y se piensa a veces que un buen gobierno únicamente es una cuestión voluntarista, cuando en el fondo es saber comprender y saber manejar las leyes fundamentales del capitalismo. Una de ellas es la tecnología aplicada a la producción. ¿Para qué? Para producir con menos valor. ¿Para qué? Para producir con mayor productividad. ¿Para qué? Para tener una mejor competencia. ¿Para qué? Para comerciar bien y a favor en el comercio internacional. ¿Y para qué? Para no depender de ninguna forma, ni alimentaria, ni en las maquinarias y equipos de otros países. Ahora bien, vamos a entrar de lleno ahora sí a la crisis. Hemos dicho que la teoría neoclásica no tiene una teoría de la crisis. Para ella todo va a ser bueno y bien en el largo plazo, ¿no? Hay una anécdota de Keynes al respecto, y dice: para la teoría neoclásica todo va a estar bien en el largo plazo, aunque bien en el largo plazo todos estaremos muertos. Eso dice Keynes, ¿no? Entonces,
¿Qué implica? Keynes sí ve, por ejemplo, en la crisis del 29, ve que no necesariamente la ley de Say se cumple, que toda oferta crea su propia demanda. De eso trata un poco también lo que dejamos leer en este día. La ley de Say plantea que toda oferta crea su propia demanda. Es decir, si yo tengo una multitud de industrias, de sectores que están produciendo, que están ofertando mercancías, al utilizar trabajadores, al utilizar otras industrias, porque les insumo mercancías, les insumo materias primas, etcétera, yo voy a crear, en ese sentido, demanda en otras industrias que también demandan otros trabajadores. Estos trabajadores van a demandar los productos. Por eso dice Jean-Baptiste Say, francés, el economista francés, dice que toda oferta crea su propia demanda y por tanto todo va a ser equilibrado. Esta herencia de Jean-Baptiste Say es retomada por la teoría neoclásica, una teoría económica que se robustece a finales del siglo XIX con Menger, Jevons, Marshall, esta triada de autores y otros que plantean una teoría donde no existen clases sociales, una teoría donde todo es armónico, una teoría donde no existe conflicto social, una teoría donde la economía no tiene mucho que ver o nada que ver con las cuestiones sociales. Décadas antes, a 1880, 1870, que es cuando nace la teoría neoclásica, Marx ya plantea en la década de los 40, en el siglo XIX, 1840, 1848, 1867 es la publicación del Capital, 1848 el Manifiesto Comunista, etc. Marx ya plantea una economía, una teoría económica donde hay conflicto, donde la economía entra en relación con la sociedad, donde la sociedad no es en lo absoluto una cuestión armónica, sino una confrontación entre una clase, en este caso los capitalistas por un lado y los trabajadores por otra. Y que esta forma de expresarse a veces se confunde porque son muchas las formas en que se reviste los trabajadores, ¿no? Tan es así que en el siglo XX los trabajadores llamados de cuello blanco, o los trabajadores que tienen muy altos ingresos, que son trabajadores que de empresas donde la composición orgánica es muy alta, donde la tecnología o el insumo de tecnología es muy alto y que ganan mucho. Por ejemplo, pensemos en trabajadores de grandes empresas como la empresa Apple, como las empresas de celulares, como las empresas o los ingenieros que trabajan en este tipo de empresas, o bien especialistas en software que trabajan en las nuevas aplicaciones que observamos como YouTube, como Google, etcétera, etcétera, etcétera. Son trabajadores que se llaman de cuello blanco y que pareciera ser que ya no son trabajadores, pero en el fondo siguen siéndolo. ¿Por qué? Porque no rompen con la relación trabajo asalariado y capital. Siguen percibiendo un salario, solamente una parte de su ingreso se les paga y otra parte se les expolia o se les explota. Bien, en este sentido plantean Marx tres tipos de crisis y nuevamente regreso a ellas y las explico un poco en detalle. Está primero la idea aquí están los bloques, el bloque de las tres teorías. La primera es la teoría del subconsumo, donde juega un papel importante la compañera Rosa Luxemburgo. Esta economista polaca, que después vive en Alemania, una seguidora ferviente, una gran mujer, teóricamente, y una luchadora social, en el siglo XIX, después de la muerte de Marx, que se produce en 1883, Rosa Luxemburgo sigue estando luchando por una sociedad nueva, post-capitalista, vamos a llamarla así, y sigue en relaciones con el Partido Obrero y el Partido Comunista en Alemania. Ella plantea que puede existir un aspecto de subconsumo, que puede ser que
toda la producción nacional que tenemos aquí pueda descomponerse, sí, en la masa de plusvalía, en el capital variable y en el capital constante. Pero si bien esto se puede ver en la oferta, como oferta, ahí la tenemos, voy a subir un poquito más o escondo esto, bueno, mejor no lo escondo y lo subo esta parte para que se observe mejor. Ahí está, un poquito más. Ahí se ve que a la izquierda está la oferta y a la derecha la demanda. Estamos viendo los componentes del valor: plusvalía, capital variable, capital constante. Ya hemos dicho que se llama capital variable porque antes del proceso productivo vale una cosa y después del proceso productivo vale una cosa diferente. Varía pues su valor, por eso se llama capital variable. Y el capital constante vale antes del proceso productivo algo y después del proceso productivo sigue valiendo eso y es constante su valor. Por eso se llama capital constante. En cambio, nace después del proceso productivo del seno del capital variable un nuevo plusvalor, un nuevo más valor, y esto le llama Marx precisamente plusvalor. Bien, puede suceder que ya en la demanda, si se produce este nivel de componentes, vean ustedes el nivel que tiene el capital variable, constante y la plusvalía, puede suceder que ya a la hora de comprar esas mercancías que tienen preñado todo este P, B y C, solamente una parte, esta, sea la que se demanda. ¿Por qué? Porque los capitalistas pueden no gastar todo lo que tienen en ganancias. Lo pueden atesorar, lo pueden meter al sistema financiero, lo pueden sacar al exterior, etcétera, o simplemente no lo consumen. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes, voy a hacer un ejemplo realista con su economía. Voy a sacar aquí numeritos. De 26,000 millones que más o menos tienen ustedes, 1,000 millones de dólares en PIB, es decir, en B más P, sabemos que el 30% más o menos es lo que se le va a los salarios y más o menos un 70%, estoy redondeando demasiado, 70% va hacia las ganancias. Si yo saco una calculadora y hago el análisis y digo 26 para los amigos por 0.3, eso me da 7,000 millones de dólares, 7.8, y lo pongo acá, 7.8 mil millones de dólares para los salarios. Vamos a ver ahora cuánto va a las ganancias. Serían 26, estoy hablando de una cifra bastante cercana a lo que ustedes están produciendo en los últimos años de Producto Interno Bruto, por 0.7 me da 18.2, de los cuales esta masa de ganancia debería de convertirse fundamentalmente en inversión, ¿verdad? Debería de ser inversión. Sin embargo, vemos que la inversión en el país va siendo, lo voy a poner acá, la inversión va siendo de escasos entre 1 y 2,000 millones de dólares. Voy a poner 1.5 de media, 1,000 millones de dólares. ¿De acuerdo? Entonces, la relación de I con las ganancias, con P, vamos a ver de cuánto es. Entonces, tengo aquí mi calculadora y yo sé que de inversión es 1.5 entre 18.2. Esto me da un 8.2%. Es decir, del 100% que debería de invertirse, de esos 18.2 mil millones de dólares, que son ganancias,
potencialmente invertibles, solamente se invierte 1.5. ¿Dónde diablos están los otros 17,000 millones de dólares? Esa es la gran pregunta. Vean ustedes el tamaño del problema. Ustedes por Fomilenio, con 1,000 o a lo más 1.5 mil millones de dólares, están peleándose con Estados Unidos, ¿no? Por cierto, ni siquiera invitaron a algunas nuevas obras que hizo Fomilenio al presidente Bukele, y lo hicieron con buena razón, para que no estuviera presumiendo que él fue el que hizo eso. Esto fue un programa que se hizo desde mucho tiempo antes, pero estamos hablando de montos de 1 o 1.5 mil millones de dólares, no de más, y cuánto se ha sufrido para que les den esos recursos. Bien, lo que estamos diciendo aquí, compañeros, es de que 18.2 mil millones de dólares son lo que se tiene en ganancias. 18, y solamente se invierte 1.5. De ese tamaño es el problema. Entonces, es evidente que no se está consumiendo todo. Es evidente que solamente se está consumiendo una parte. Esos 17 de los que hablé anteriormente, a alguna parte se van. Se van o a esto, o a esto, o a esto. Y ese es un problema en todos los países latinoamericanos. ¿De acuerdo? Dice no solamente Rosa Luxemburgo, sino el propio Marx, que esto puede ser un problema y un origen de crisis, cuando de alguna manera no se cierra la brecha de demanda. Cuando no se cierra esta brecha de demanda, concepto que posteriormente utiliza Keynes para hablar también de las crisis económicas, y motivo por el cual la solución a sus crisis económicas es precisamente el incremento de la demanda efectiva, y entendiéndose por ello que el Estado sea el que aumente la demanda y aumente por tanto el consumo nacional y cierre esa brecha, esta posible brecha que hay aquí, esto que no se consume, ¿de acuerdo? Porque esto puede motivar, como he comentado, una crisis económica. Entonces ya tenemos el origen de una crisis económica, que es el subconsumo. Bien, vamos a ver ahora qué sucede. Bueno, aquí lo planteo un poquito desde el punto de vista del circuito del capital. Déjenme ver si lo puedo hacer. Bueno, pues así tendrá que quedar. Ya habíamos visto nosotros que a nivel del circuito de capital se planteaba esto. Se adelanta dinero, se compra mercancía, en este caso medios de producción y fuerza de trabajo, y se obtiene al final un dinero incrementado. Esta es la formulita del circuito del capital. Una forma más desarrollada pues es esta. ¿Por qué? Porque se compra por un valor igual mercancía con ese dinero, pasa el proceso productivo, aquí está, y esto se convierte en una mercancía que tiene más valor, y posteriormente si se concretiza su venta de esa mercancía, pensemos en celulares, si se venden esos celulares, pues realmente se consolida el valor de esto que está físicamente aquí. En términos de valor se consolida en un dinero incrementado. Más en detalle, aquí lo tenemos el capitalista de los celulares, pensemos en Samsung, por ejemplo. Samsung adelanta una cantidad de dinero. Ese dinero no nada más es dinero, sino que compra máquinas para hacer celulares, circuitos, coltán, que es un material generalmente se extrae en África por niños, que es un superconductor de electricidad, no se calienta mucho, no tiene mucha resistencia a la electricidad, es un buen conductor de electricidad. Y el cobre, el aluminio que conforma nuestro celular, y la fuerza de trabajo, por supuesto. Entonces las máquinas para hacer máquinas, en este caso máquinas para hacer celulares, fuerza de trabajo súper capacitada, se compra ello, se hace una fábrica, terrenos, acondicionadores, etcétera, etcétera, para tener una industria, se mete todo esto a un proceso productivo,
Después de ese proceso productivo ya no tenemos solamente aluminio, coltán, cobre o arena, porque de eso está hecho los circuitos también de silicio, de arena. No solamente tenemos eso, no solamente tenemos conocimientos de software, sino que ya tenemos un nuevo valor de uso. Ya no es el valor de uso aluminio, ya no es el valor de uso coltán en abstracto, sino ya es un valor de uso que tiene el aluminio concreto de una forma concreta, el coltán en unas tiras dentro de un procesador. El software ya no es una teoría, ya está aplicado de una manera para una aplicación o para un fin particular, ¿no? Quizás una aplicación de YouTube, quizás una aplicación de WhatsApp, quizás una aplicación X, la que ustedes gusten y manden. Bueno, pues todo esto ya conforma un valor de uso totalmente diferente del que había antes del proceso productivo. Es una mercancía que tiene más valor, un valor añadido. Ahora bien, si esa mercancía que todavía está en estado físico aquí da el salto mortal y se convierte en dinero, es ahí y solamente ahí cuando ese dinero original D se le suma la plusvalía, que es el incremento de D. Y por tanto es el D asterisco o bien D apóstrofe. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ahí el llamado salto mortal. Si hay por alguna razón una interrupción, ya sea aquí, de que no se pueda comprar las mercancías o las materias primas, o no se puedan vender por cualquier razón, hay una crisis económica. Si ustedes no han escuchado, se los comento, compañeros, ahora mismo conseguir tarjetas gráficas para las computadoras es un problema. ¿Por qué? Porque se sabe que los que están haciendo su agosto, los del llamado Bitcoin, de estas monedas ficticias que existen y que están siendo ahora una alternativa para ahorrar y para invertir. Esta gente que se dedica al Bitcoin, que es una moneda, una criptomoneda, bueno, pues se ha puesto de moda que ahora algunas tarjetas gráficas o un tipo de tarjetas gráficas hagan esos cálculos y puedan comprar o vender este tipo de monedas ficticias en el mercado. Las tarjetas gráficas, por el COVID, pero también por este otro factor que he comentado, por este auge de las criptomonedas, están escaseando. Por lo tanto, muchos de los materiales, incluso para producirlas, no se encuentran. Por tanto, quienes trabajan en este sector de videojuegos, etcétera, etcétera, están siendo afectados por este crecimiento de precios de este componente. No es que se haya detenido, sino que estos dos elementos, el COVID, que ha detenido a muchos sectores que proveen mercancías a este proceso productivo llamado fabricación de tarjetas gráficas. Por un lado, el COVID que está interrumpiendo esto, y por otro lado, el auge de estos de nuevas personas que están trabajando en las criptomonedas, está causando esta escasez de tarjetas gráficas. Bien, tenemos pues un problema evidentemente aquí, ¿de acuerdo? Que nos hace que no tengamos esta producción, estos valores de uso. Interesante. Así, con otro tipo de productos podemos estar entablando un debate, ¿no? Por ejemplo, en los productos o mercancías para la sanidad, hablamos del alcohol, hablamos de las mascarillas, acuérdense ustedes que escasearon en algún tiempo. Bueno, las vacunas se necesitan, se comprarían, pero es que no hay la cantidad suficiente para abastecer a todo el mundo. Entonces hay un problema evidentemente aquí. Es decir, no se tienen todas las mercancías, todos los medios de producción y toda la fuerza de trabajo suficiente para abastecer la demanda que hay ahora mismo de vacunas. Entonces hay un problema evidentemente sectorial de sanidad en este caso en la producción de vacunas, pero así como otros casos, ¿no? Otras mercancías. Entonces existe una mini crisis ahí. Ahora bien, ya hemos dicho que si por alguna razón
imagínense ustedes que AstraZeneca, siguiendo con la idea de las vacunas, imagínense que por algo, no estoy diciendo eso, pero imagínense ustedes que hubiese algún problema con alguna vacuna. Estoy poniendo AstraZeneca como ejemplo, pero no quiero enturbiarlo porque yo no creo que sea un problema esta vacuna. Pero cualquier otra vacuna, imagínense que tuviese algún problema. Bien, pues todo lo que se gastó acá, todo lo que se gastó aquí, no se va a cristalizar, no se va a poder vender, y por tanto ese sector o esa empresa entra en crisis porque no dio su valor de uso, el salto mortal, la reconversión de valor de uso físico a dinero, en este caso, o bien el salto mortal de valor de uso a dinero. En ese sentido, entonces no se valoriza la ganancia en ese sector y entra en una crisis. O imagínense que las vacunas todas no tuviesen el resultado esperado, pues toda la producción, todo lo que se gastó ahí, no da el salto mortal de vacunas, valor de uso, a su valorización en dinero. Y hay una crisis en ese sector. Esperemos que eso no sea el caso. Bien, vamos a hablar de la desproporcionalidad. Ya hablamos ahora del subconsumo, entramos con la desproporcionalidad. Pensemos que toda la economía se puede dividir en dos. Sector 1, sector 2. El sector de bienes salarios, o que produce bienes para los trabajadores, y los bienes de capital, las maquinarias y equipo, edificios, etc. Bien, los bienes salarios, como cualquier valor, tiene el componente capital constante, capital variable y capital y masa de plusvalor, y su valor aquí está. Y lo mismo sucede con los bienes de capital, capital 2, capital variable 2, plusvalía 2 y su valor 2. ¿De acuerdo? Bien. Dicho eso, sabemos que si este está produciendo los bienes salarios, por tanto estaría produciendo los bienes salarios para los trabajadores de su mismo sector, el consumo capitalista de su mismo sector, los bienes salarios del segundo sector, los bienes de consumo de los capitalistas del segundo sector, y por tanto su producción tendría que ser esto. En cambio, los que produce el sector de bienes de capital, además de producir su capital, debería de producir el capital del otro sector, es decir, del sector 1. Si esto lo reducimos ya sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, si lo reducimos llegamos a la misma conclusión, que debería, para equilibrarse los dos mercados, el de bienes salario y el de bienes de capital, la cantidad de B2 más P subíndice 2 debería de ser igual, vean ustedes, a el capital 1. ¿De acuerdo? Aquí tendría que ser 1, evidentemente. Entonces, el producto llamado de valor, o el B más P del segundo sector, debería de ser igual al capital constante del primer sector. Si esto no se logra, entra en una desproporcionalidad la economía. Esto teóricamente se plantea de esa manera, pero también podríamos plantear otro aspecto antes de ir a la tercera idea del origen de la crisis económica en el capitalismo. Pensemos en los sectores del 1 al 51 en el caso del San Salvador, en el caso de El Salvador, perdón. Tenemos 53 sectores en la matriz insumo-producto, y uno de ellos es el sector financiero y seguros. Pensemos esto como el capitalismo, o como el capital que devenga interés, el llamado capital dinerario, o llamado el capital que devenga interés, así lo llama Marx en el tomo 3 del Capital. Porque para esto hay que comprenderlo así, ¿no? El capital, sí, ok, implica todos los medios de producción, los equipos, los edificios, etcétera, pero hay un capital industrial. Hay un capital
¿verdad? También comercial, que solamente se dedica fundamentalmente al comercio. Por ejemplo, aquí tenemos a todo Simán, a todo Metrocentro, Multiplaza, etcétera, etcétera. Todo eso es el capital comercial, fundamentalmente. No es únicamente capital comercial. Hay evidentemente empresas que producen de manera industrial dentro de ese capital comercial. Pensemos, por ejemplo, en Superselectos. Es un capital comercial, pero tiene un sector o un departamento para producir pan. Ese departamento para producir pan es totalmente, o se puede observar como un capital industrial. ¿Por qué? Porque modifica las mercancías creando un nuevo valor de uso. En cambio, el capital comercial no hace eso de forma pura. El capital comercial únicamente conserva el valor de esas mercancías y posibilita el salto mortal del cual hablábamos, de ese valor de uso que teníamos, convertirlo en dinero. Entonces, el capital comercial únicamente lo que hace es conservar ese valor y permitir el comercio de los valores de uso, nada más, no agrega más valor. Pero hemos dicho que existen excepciones, que son esos departamentos que he comentado, como los departamentos donde se hacen tortillas, los departamentos donde hace pan, los departamentos incluso en el comercio Superselectos o en cualquier otro sector comercial que producen comida, por ejemplo. Bien, existe también el capital financiero o el capital que devenga interés. Existe el capital o el capital que rentario, que voy a llamar así, capital rentario. Todos estos capitales se ven a sí mismos como una clase, ¿de acuerdo? Y todos ellos van a repartirse las ganancias, la ganancia global, de acuerdo al capital desembolsado que tuvo cada capital. Cada capital industrial tuvo un capital desembolsado C más B, y por tanto merece, de acuerdo a esa proporción, una ganancia. Bien, sucede que en los últimos tiempos se ha visto una financiarización, una predominancia del sector financiero en la economía, tal que el capital financiero y el capital incluso comercial juntitos pueden tragarse la mitad o más de todas las ganancias que se generan en todos los capitales. De hecho, en sentido puro, el único capital que está produciendo más valor, el único, es este. Es el único que produce más valor. Ese más valor, esa plusvalía que genera este sector, se comercia, se conserva aquí. Este pide una parte, ¿de acuerdo? No modifica en lo absoluto el valor de uso, no le añade más valor, y este tampoco. Y si me apuran, aquí, aunque no es parte del capital, pero es parte del sistema, el Estado también se apropia a partir de los impuestos de una parte de la plusvalía. Entonces, el único que produce plusvalor en estricto sentido es el capital industrial. Los demás están como parásitos, en cierto modo, comiéndose parte de la plusvalía. Son necesarios, son útiles, que conste, para el sistema, pero no producen más valor. El único es este, es la gallina de los huevos de oro, y más, por supuesto, el trabajo. ¿De acuerdo? Es decir, los trabajadores del sector industrial son los que realmente están produciendo el valor y la plusvalía, y los demás están comiéndose parte de la ganancia. Bueno, dicho eso, ¿qué sucede? Que estamos observando un sistema financiero que está creciendo su participación en las ganancias. Aquí pues tenemos las ganancias del sector industrial, aquí tenemos las ganancias del sector comercial, que son más grandes, las del sector financiero, que son súper grandes, y las del sector rentario, que son así. Esto, por supuesto, crea un problema de reproducción social, y en ese sentido
en países como El Salvador y en general América Latina, se tiene un sistema financiero que a veces incluso no es nacional, sino es exterior, y se está tragando esas ganancias, ¿de acuerdo? Y no se quedan esas ganancias aquí, sino se van al extranjero. Bien, dicho eso, es pues esta desproporción de capital y la desproporción de cómo se va distribuyendo la ganancia, lo que crea también crisis sectoriales. Pero no es sino con la tercera, con la caída de la tasa de ganancia, al cual ya le dedicamos un tiempo considerable en la clase pasada, cuando observamos que es la tasa de ganancia, la relación entre tasa de plusvalía y composición orgánica, que expresada en tasas de crecimiento es esto. Y como observamos, ¿verdad?, el crecimiento de la composición orgánica es mayor que el de la tasa de plusvalía. En consecuencia lógica, esto va a implicar que la tasa de ganancia sea negativa, sus crecimientos, y en el tiempo se observe esto. He querido complementar con una lectura aquí que tenemos, sacado de este artículo, que les recomiendo que lo vean. De hecho, podemos dejar ahí una última tarea. Les dejo ahí en la grabación la liga. Ahí está. Esto es la tasa de rentabilidad en los Estados Unidos, la principal economía del mundo. Y aquí se observa la tasa de rentabilidad de los Estados Unidos como una economía o de la economía global del 46 al 2007, un año muy reciente. Aquí se ven los años dorados, sobre todo en esta parte, es decir, toda la década de los 50, de los 60, y empieza a finales de los 60 una leve caída y después una franca caída en los 70. Hay una recuperación en los 80 a partir de una superexplotación, es decir, de un incremento de la tasa de plusvalor, y después hay una caída nuevamente. Lo observa así Michael Roberts en el artículo que estoy citando, ¿de acuerdo? Pero con ciclos económicos, es decir, aquí hay una caída, aquí hay una recuperación. Pero en general, y uno en econometría debe de saber eso, que cualquier serie de tiempo tiene como componentes una tendencia, un ciclo, un componente estacional y un componente aleatorio. Sabiendo que por ahora no hablamos de componentes aleatorios ni componentes estacionales, los componentes estacionales son movimientos cíclicos dentro de un año. Los movimientos cíclicos son movimientos que se repiten más allá de un año. Aquí está. Y la tendencia pues es inmanente a una tendencia histórica en esa serie económica. Bien, estos cuatro componentes se reducen a dos. Entonces aquí tenemos que la tendencia pues es a la baja, sin más. ¿Hay ciclos económicos? Sí, por supuesto, hay ciclos económicos, pero la tendencia es indiscutible hacia la caída. Y ya dijimos por qué. Porque esto, la composición orgánica, su crecimiento es mayor a la tasa de plusvalía. Entonces la consecuencia lógica es de que esto caiga. Bien, el análisis de esto debería de ser importantísimo para ustedes, para una reflexión en la almohada, ¿no? Para reflexionar qué sucedió a nivel de Estados Unidos y a nivel de mundo en los 50 y 60, los años dorados, ¿de acuerdo? Creció la economía, todo iba muy bien. Los 70, ¿qué pasó en América Latina con las guerras y guerrillas? ¿Qué pasó en los 80 con la deuda tremenda en América Latina? Con la sobreexplotación de su fuerza de trabajo. ¿Qué sucede aquí con la recuperación y caída nuevamente en pleno siglo XXI? Plantea gráficos muy interesantes el compañero Michael Roberts en este artículo que está en su blog, en su página. Aquí está la tasa de ganancia y la tasa real de las empresas. Y observa nuevamente con datos en este caso de Peter Jones, observa una caída. Ahí está nuevamente la tendencia a caer del 49 al 2012.
Luego cita a un griego, Lefteris Sulfidis, que yo lo he citado en algún otro trabajo, muy interesante, el economista griego, y plantea qué sucede si yo elimino todos los sectores que no son productivos. Ya he dicho que aunque son útiles algunos sectores, algunos capitales, algunos no son realmente productivos de plusvalor, no producen plusvalor. Bueno, si hago esa distinción, lo que observa es una caída muy fuerte aquí y un estancamiento, y aquí nuevamente una caída en los años o en los lustros del siglo XXI. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, y algo súper interesante, la recurrencia de las crisis. Él plantea una recuperación y caída. Caída, recuperación. Caída y recuperación. Caída y recuperación. Caída y recuperación. Y vemos que en estos últimos años se plantea de forma esperada una caída. O sea que independientemente del COVID hubiese habido esto. En un trabajo que les pasé yo en el correo, les muestro este trabajo que hicimos un compañero español y yo sobre el ciclo de las ganancias y las inversiones en los Estados Unidos. Aquí se observa, voy a presentarles la gráfica para tratar de centrarme en lo más importante. Voy a mostrarles las diferentes crisis que hay en el capitalismo norteamericano. Déjenme ver si aquí tengo esto. Aquí está. Esto es lo que está sombreado, son las crisis definidas por la BEA, algo así por el Ministerio de Investigación Económica en los Estados Unidos. Esto está desde el 50 hasta el 2015. Todo lo que está sombreado son crisis económicas. Entonces las crisis económicas y las recesiones están permanentemente existiendo en la economía mundial y desde luego aquí en la economía de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Son caídas generalizadas, no solamente de un sector, sino la crisis se manifiesta como una caída generalizada de la producción y de las ganancias. ¿De acuerdo? Este trabajo lo que muestra es de que las caídas de las ganancias preceden a las caídas en inversión. No voy a profundizar por cuestiones de tiempo, ya se me está acabando el tiempo, y solamente me gustaría plantear que de estas tres crisis económicas o teorías de la crisis, la teoría más fuerte dentro de la teoría marxista es la teoría de la tasa de ganancia decreciente. Ciertamente está la teoría de desproporcionalidad, está la crisis por subconsumo, pero la más fuerte, sin lugar a dudas, es esta. Y esta es, pues, por eso comentaba, la variable reina de la economía de un país o de la economía global. Ver su tendencia y analizar sus ciclos es parte y obligación de cualquier economista. Porque precisamente si nosotros anticipamos, y hay métodos, están los modelos VAR, están los modelos ARIMA, y existen otro tipo de modelaciones econométricas que nos pueden permitir ver o anticipar los ciclos económicos y por tanto prever qué va a suceder en los próximos 5 o 10 años, independientemente de que algún sector le vaya bien, en general cómo le va a ir a la economía. ¿Por qué? Porque los ciclos económicos de alguna manera se repiten. ¿De acuerdo? Estos auges y estas caídas se repiten. Ya lo vimos con el caso de los Estados Unidos, la economía que tiene las mejores estadísticas del mundo. ¿De acuerdo? Bien, pues ha sido para mí un gusto el poder contar con ustedes en el curso. Ha sido un curso en el cual hemos planteado algunas teorías, ¿de acuerdo? Hemos trabajado con cuadritos, intentamos trabajar con matrices insumo-producto, ¿de acuerdo? No fue del todo posible, pero
sin embargo, presentamos los resultados. Hay una grabación sobre esto, sobre los resultados de la relación de precios-valor y precios de mercado, muy fuerte en China, en México, en España y en El Salvador. Pero así como ello, Sulfides, el compañero Guerrero en España, Sulfides en Grecia, hay muchos otros autores que han trabajado otros países y han demostrado que los precios directos se relacionan muy fuertemente con los precios de mercado y que además las variables fundamentales como la tasa de ganancia, tasa de plusvalía y composición orgánica se pueden calcular a nivel general y a nivel sectorial en estos países o en los países capitalistas, y que por tanto se observa en efecto una caída de la tasa de rentabilidad, un incremento de la tasa de plusvalía y un incremento más fuerte de la composición orgánica. ¿De acuerdo? Es pues una teoría viva, la teoría marxista, la teoría del valor marxista, es una teoría objetiva, es una teoría verificable. Hemos querido mostrar ejemplos concretos, cálculos concretos para países, incluso para El Salvador, y bueno, pues les agradezco su atención y ahora solamente me resta dejar o plantear la evaluación. La evaluación será un cuestionario. Este cuestionario tratará de retomar preguntas de las clases que hemos dado. Por ejemplo, podrá llenarse o rellenar variables faltantes que haya sobre el cálculo de valor. ¿De acuerdo? Tenemos 5 empresas, 1, 2, así hasta la quinta. Calcular pues el valor de cada sector o cada empresa. Puede calcularse la productividad, por ejemplo, calcular la productividad, calcular, por ejemplo, la tasa de ganancia, la composición orgánica, la tasa de plusvalía, o bien calcular, por ejemplo, cuál es el valor de cada sector, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso vendría como un cuadrito para realizar. Y 2 preguntas sobre sus lecturas, las lecturas que hemos dejado. Entonces voy a hacer ese cuestionario y ya sea que entre lunes y martes se los deje y les dé 2 días para que lo puedan resolver. En eso va a consistir la evaluación. Tenemos 3 evaluaciones ahora mismo, tenemos 2 evaluaciones ahora mismo, una evaluación, 2 y esta sería la tercera evaluación. Sacaré un promedio sobre ellas y de ello calcularé su calificación global. Bien, compañeros, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Háganlo ahora o callen para siempre. Si no tienen ninguna duda. Por mí está bien, licenciado. Gracias por su comprensión a todos nuestros problemas acaecidos en este ciclo. Y a veces no son planificados, pero gracias por todo su apoyo. Gracias, licenciado. No, gracias a ti, David. Gracias a ti, Vladimir, a Flor, a Verónica, a Magdalena. No me voy a salir en el cuestionario que dejen, no me voy a salir de lo que he preguntado. Me voy a ceñir estrictamente sobre lo que se ha visto en las clases y sobre lo que hay en las lecturas, ¿de acuerdo? Ya les digo, lunes o martes les dejaré ese examen, me lo entregarán quizás el jueves, ¿de acuerdo? Y eso sería todo, ¿de acuerdo? Les entregaré quizás nos veríamos, si quieren ustedes, para resolver alguna duda o aclarar alguna calificación, lo que sea, pero en general yo creo que ya les he dicho que no es mi intención reprobar absolutamente a nadie. Comprendo la situación no solamente del COVID, sino también la situación de cada uno de ustedes. Así que ya digo, me voy a ceñir a preguntar únicamente lo que vimos. Bueno, pues sin más, Magdalena, Vladimir, Flor, Verónica, un saludo y que estén muy bien. Nos vemos. Subo este video. Hasta luego. Feliz noche. Subo este video y ahí lo dejo. Hasta luego, Vladimir. Adiós.